el, pues aparte de que la logística, toda la logística que lleva lleva los servicios a cabo, pues en el caso de los hospitales la logística de bienes también es muy complicada, pues que tratan con productos que son perecederos y que tienen que estar siempre de forma oportuna, y aparte de eso también tienen que asegurar la salud del cliente. Pues eso lo decía como que en la lectura, que la cadena de suministros de un hospital es una de las más complicadas de manejar, donde hay altos costos hay muchos costos, profe, y pues y también hay como que muchos factores envueltos en ella, como vendría siendo el gobierno, agencias regulatorias y otras agencias que hacen que el proceso se vuelva más difícil, no como una empresa simplemente tiene contacto con su proveedor, acuerda cosas con ella y listo. Pero en el caso de los hospitales, pues también es algo más complicado. Profe. Isabela, ¿cómo te sientes tú con respecto a un servicio donde no puedes fallar? Hola, profe. Hola. Pues la verdad, profe, con muchísima responsabilidad y siento que se necesita un personal demasiado capacitado para que pueda cumplir con lo que se necesita. ¿Y estarías Eh, preparada para asumir una responsabilidad de estas? No, profe, en ese momento, la verdad, no, ¿Qué te no haría creo. falta? No, la verdad, saber más del tema acerca de la responsabilidad que tengo en el caso y adquirir un mayor conocimiento acerca de las responsabilidades que me tocaría desempeñar también. Ok, entonces con lo que nos comenta Isabela, yo quisiera complementarles, es asegurarles que cuando, como ustedes están próximos ya a estar en un proceso de estar en la empresa, que les reitero, con
mucha seguridad o con un alto porcentaje, ustedes van a estar en una empresa de servicios. Por favor, tómense la distancia y el tiempo para preguntar claramente en qué tipo de nivel de responsabilidad ustedes se están metiendo. Porque el mismo caso nos está mostrando cómo dos personas que están manejando los inventarios en este momento se encuentran totalmente enredadas, incluyendo posibilidades penales, donde pues es muy complejo llegar a decirlo de esa forma, pero sí es cierto, pueden llegar a ocurrir ese tipo de problemas en términos de la complejidad de la responsabilidad que se adquiere. Y no solamente se requiere más conocimiento, sino que se requiere el poder estar totalmente integrado con todo el sistema de lo que significa esa línea, por ejemplo, roja que tengo pintada ahí. Tú tienes que llegar a conocer a fondo qué implicaciones trae esta línea roja. ¿Esto cómo funciona? Esto no puede decir, llamó tal empresa, consiguieron un donante, por favor, y por el otro lado viene un paciente en este sentido. No, tú tienes, si tú eres el responsable de esta logística en términos de entenderlo como la logística necesaria para un trasplante, tienes que comprender toda esta lógica que está ocurriendo. Y con toda esa lógica poder operar, poder trabajar o atender tu responsabilidad. Gabriela Ocampo, ¿en cuál de las dos planeaciones te sentirías más cómoda trabajando? ¿En la de servicio o la otra, profe? ¿En la de qué? Perdón, es que por acá pasó una moto a millón. ¿En cuál? ¿Me dijiste cuál, perdón? ¿En cuál de las dos te sentirías tú más cómoda trabajando? ¿De las de servicio o la otra? No, perdón, otra vez. Sí, estoy formulando mal la pregunta. ¿En cuál de los dos niveles de planeación tú te sentirías más cómoda trabajando? Mm, yo creo que en el único, profe. ¿En cuál? El de único, En la roja. sí. ¿Por qué te sentirías más cómoda trabajando en una condición de estas, en términos de atender esa línea roja? Se fue, se fue. Bien, continuamos. Joffrey, ¿en cuál de los dos niveles de planeación te sentirías más cómodo trabajando? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Eh, la verdad, profe, no estoy seguro. ¿Y de la duda qué viene? ¿Por qué te da tanta duda? Eh, pues porque de pronto está mi interés y luego está el si soy capaz de manejar pues alguno de estos dos niveles. O sea, si soy capaz de desempeñarme pues de buena manera. Ok. ¿Cómo crees que podrías lograr esa capacidad para poder estar eh, eh, con los conocimientos adecuados para poder entenderlo? Pues, profe, yo creo que, como comentaba en alguna clase pasada, yo creo que lo que nos hace falta es un poquito de conocimiento práctico. O sea, saber cuando uno llega, tener como la fluidez para poder desempeñarse bien, saber exactamente como hablabas ahorita, el tema de las responsabilidades, eh, pues como que nos falta, pues yo creo que me haría falta un poco esto, profe, con ese tema. Ok. Vamos a ver un poquito, o tengo corriente un poquito a eso que nos has dicho, ¿no? De lo que nos hace falta. Imagínense que yo estoy en un tándem, o sea, tengo todo una visual de unas salas de cirugía y yo soy el planeador. Yo hago la planeación de esas salas. ¿Ya? Entonces, tengo dos condiciones. Mirar esto como un todo y mirarlo a cada una de ellas como un factor individual, independiente. Por más especializada que sea la sala. Por ejemplo, aquí tengo una sala de partos. Ok. Pues resulta que cada uno de estos eventos de parto que van llegando, cada uno de estos eventos, cuando yo lo abro por dentro, sí tiene una planeación, pero esto es el evento planeado. Y recuerden que de cada evento tenemos unas condiciones donde va sucediendo lo real
y son las complicaciones que pueden aparecer en cada una de las cirugías o las atenciones de servicio que hay. Y por supuesto, tú has planeado con respecto a un tiempo y a unos recursos. Pero entonces aquí es donde tienes el evento real en cada una de estas condiciones que van sucediendo, real, 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 y aquí te va surgiendo unas condiciones nuevas de tiempo. Tal cual como si estuvieras en un aeropuerto, puede sonar pues que no se acercan ni siquiera los dos servicios, pero es muy similar a lo que va ocurriendo en términos de un aeropuerto y los viajes que se van sucediendo en medio de todas las condiciones, incluyendo todos los aspectos de entorno. De manera que tú, a la larga, supongamos que tú tienes la planeación hecha y tú dices, sí, para este mes tenemos entonces tantos eventos planeados, para tal semana número 1 tenemos tantos eventos planeados y para el día de mañana tenemos tantos eventos planeados. Y dependiendo de esos eventos tú vas organizando todo, pero puede suceder que en esta sala especializada llega por delante un evento y es el evento crítico que hemos hablado. De manera que este es un problema que tenemos que entender, donde yo tengo que tener una cabeza completamente, como se los dijera, una cabeza con unas capacidades orientadas hacia el secuenciamiento. Pero también usted tiene que entender y debe tener, si usted es el responsable de los dos niveles, una cabeza orientada al evento único. Supongamos que la clínica es tan exitosa o tiene tanta capacidad de atender estos eventos únicos, entonces puede surgir que haya un planeador solamente para estos eventos únicos y por supuesto este planeador tendrá que tener todas las condiciones para esto. ¿Ya? Y esta es una competencia que ustedes en servicio tienen que tenerlo presente. Ahora, usted es el planeador de una línea de restaurantes. ¿Ya? Supongamos que todas estas son las sedes de restaurantes. Cada una de estas es una sede diferente de restaurante. Y usted tiene unas cartas para cada uno, o tiene cartas y tiene eventos, y los tiene aquí, en cada uno de ellos. Y así es como usted va atendiendo las demandas, pero las demandas usted tiene aquí un planeado que son los BOR y aquí tiene un real de lo que va sucediendo. De manera que aquí tenemos una condición muy interesante que tenemos que comenzar a ver. En términos de la competencia que ustedes tienen que adquirir cuando están en servicios. Porque cuando ustedes están en bienes, o sea, en planta de producción, pues la unidad central es la máquina. Ya sea la planta de producción de flujo continuo, ya sea la planta de producción de lotes o batch o taller, pero en este caso usted tiene una condición en servicios donde tiene que tener una cabeza mucho más abierta a interpretaciones de eventos que pueden estar sucediendo, o eventos planeados o eventos inesperados. Y normalmente nosotros en ingeniería industrial no nos gusta lo de color rojo, porque a nosotros nos educan más para competencias con respecto a la planeación o lo planeado. A nosotros nos gusta sentirnos más cómodos en entornos totalmente, en entornos donde usted puede hacer prácticas de forecasting, donde usted puede hacer prácticas de proyección, donde usted maneja un proyecto y entonces usted maneja en ese proyecto una ruta crítica y usted sabe controlar esa ruta crítica. En fin, estamos más dados a conocer ese tipo de herramientas. Pero si yo les dijera, ¿usted con qué habilidades usted maneja esta línea roja? ¿Con qué habilidades usted se prepara para lo inesperado, lo randómico, lo único? ¿Ya? Usted tiene que desarrollar una serie de habilidades precisamente para poder entender estas posibilidades que se están dando acá en lo randómico. Juliana, ¿cómo te sentirías tú aquí en este cargo de planeación? Juliana Isabel. Y Laura Jimena, la misma pregunta.
Y Natalie, Hola, profe. hola. Con Jimena. Hola, Jimena. Es que estaba hablando con el micrófono apagado, lo siento. Ok. Cuéntanos, Bueno, Laura. Dinos, Laura Jimena, cuéntanos cómo te sentirías tú estando aquí, en este panorama que te he pintado. mm, profe, pues no sé Oh, formular como mejor la pregunta porque no entiendo bien lo que me quieres decir. te imagino aquí siendo la directora de planeación de un hospital con 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas de cirugía y esto es pequeñito. Y mira todos los eventos te pueden suceder. Que si me imagino, ¿Cómo te sentirías estando en este cargo? pues la verdad, como ya han dicho, además como de esa carga de responsabilidad, siento que necesito como una buena comunicación entre todas esas áreas y eventos que están pasando pues en cada uno. O sea, tienes que tener esa capacidad de zoom in, zoom out al mismo tiempo. Zoom Ah, out sí. para mirar todo el panorama y zoom in para llegar a mirar en detalle condiciones que te pueden ocurrir aquí, en cada uno de estos eventos. Sí, Ok, profe. muchas gracias. Y Duan, pregunta. Eh, Hola, profe, buenos Eh, días. buenos días, te quiero hacer una pregunta. Ahora imagínate que yo te quiero dar la posibilidad que puedas tener tecnologías de información y comunicación para poder desarrollar una mejor gestión sobre cada una de estas salas. ¿Qué me dirías? ¿Qué me pedirías? Eh, pues, profe, ¿qué te pediría en cuanto a qué? En cuanto a, A tecnologías de información y comunicación para manejar todos estos eventos que hay aquí. Dame una prioridad. no, profe, pues yo realmente te pediría como un sistema que alerte a todas las logísticas que rodeen al hospital, tanto de abastecimiento como de servicio, que alerten en el momento en que surja un evento único, de tal forma que ellas se alineen para que en ese proceso de brindar el servicio de un trasplante, por ejemplo, no se cometa ningún error. Ah, Que pues, perfecto. Ok. profe, y yo tengo una pregunta también. O sea, es que no, no sé si realmente estos eventos únicos sean totalmente aleatorios, o sea, que no haya ninguna posibilidad de estimarlos. Y lo otro es, por ejemplo, tú ahora estabas preguntando como que qué habilidades uno necesitaría para enfrentarse a un cargo de estos. Y pues realmente yo me puse a pensar y es un poco complejo porque en otras áreas, por ejemplo, en el área de planta, los errores tienen menos implicaciones que en el área de servicio de un hospital. En este caso, pues son implicaciones tanto económicas como de las vidas de las personas y pues son inimaginables. Entonces, ¿uno cómo hace para adquirir esa práctica en un ambiente en que los errores son casi que inaceptables? La práctica, la conciencia de la calidad. Una palabra muy poco utilizada, bastante disminuida en nuestro medio. Nosotros como consumidores, productores, en fin, tenemos muy baja conciencia de calidad. Casi que operamos con lo esencial. Normalmente muchas empresas consideran que calidad es un requerimiento hasta legal o simplemente hay ganas de molestar de la gente. Pero a nosotros como consumidores nos falta mucho para entender qué es la conciencia de calidad. Nosotros muy poco utilizamos nuestros derechos para colocar requerimientos, para hablar en las instancias de control de este tipo de servicios. En fin, un banco pasa por encima de uno y nosotros no hacemos ninguna queja o operación en la superbancaria o nosotros no colocamos un PQR en un hotel si no fue mal.
De manera que sí hay un componente muy grande en términos de lo que es esa conciencia de calidad. Y a medida que vayamos subiéndolo, pues resulta que los hospitales grandes sí gozan de tener sistemas de calidad, pero no para estarse certificando solamente por mostrar un, eh, un certificado o un símbolo, sino porque realmente a nivel interno se tiene la cultura o se está desarrollando esa cultura. De manera que a nosotros sí nos falta mucho, o yo les diría a ustedes profesionalmente hablando, no pierdan de vista la conciencia de la calidad y busquen siempre de aliado el área de calidad cuando lleguen a una organización. Les va a servir muchísimo, no solamente para comprender a partir de procesos, sino poder desarrollar con mayor tranquilidad la gestión que tengan acá. Gracias, profe. Profe, y lo otro en cuanto a los eventos únicos, ¿realmente no hay ninguna posibilidad de estimar la probabilidad de que ocurra alguno? Yo estoy seguro que a medida que hemos avanzado en los sistemas de información y comunicación, en fin, y los controles que hay en cuanto al Big Data, cada vez se van volviendo más sensibles y cada vez van cerrando brechas en términos de las posibilidades, la búsqueda de posibilidades. Pero definitivamente sí es inesperado y randómico llegar a decir que dónde te vas a encontrar un donante, por ejemplo, de este tipo de órganos. ¿Ya? Y pueden haber bancos de órganos que sí efectivamente tengan un inventario, pero hay otros que no, definitivamente no se pueden tener en inventario, sino que tienen que estar vivos. Y estos son órganos que tienen que estar con vida cuando lleguen al trasplante. Y esa condición de estar con vida es muy delicada. Eso, eso tiene todas las connotaciones. Buscaré y los hay en YouTube, videos que tienen que ver con precisamente los órganos. Y hay uno muy interesante que habla precisamente de todo lo que ocurre, todo el viaje que hace un corazón, hasta llegar desde el donante hasta, la sala de cirugía. Entender todas esas variables, microvariables inclusive que pueden ocurrir. Ok, por aquí me encontré uno. Se lo voy a colocar en el chat, ¿listo? Chat de teléfono, ahí lo tienen. Preservar un hígado órgano vital antes del trasplante. Ok, continuamos. Entonces, estamos en el hospital, ya vimos claramente nuestro paciente, consultorio, lo que está ocurriendo acá en el hospital, pero cuando nos vamos al abastecimiento resulta que hay dos cargos, tres cargos, la persona que hace los requerimientos en el computador, la persona que mira cuánto inventario hay y confirma y la persona que hace la petición, el registro. Pero miren que estos cargos no corresponden realmente porque en el caso, como ustedes recuerdan, y se lo seguiré insistiendo todas las veces, el caso ustedes están siempre mirando o cuando nosotros hablamos muchas veces de una situación, nosotros estamos mirando solamente el 5% de la realidad. Recuerden el principio del iceberg. Y en ese principio del iceberg, pues en ese 5%, pues nosotros creemos que a partir de ahí es que estamos entendiendo la realidad y no es cierto. Y a partir de este 5%, pues nosotros difícilmente vamos a poder dar respuesta de todo lo que ocurre acá en el fondo. De manera que si ustedes miran este 5% de todo lo que nos describen en cuanto a abastecimiento de ruido, sí, nos está mostrando la condición que está ocurriendo ahí adentro, pero esto es puro ruido. ¿Y ruido por qué razón? Porque esta condición nos está demostrando una baja estructura organizacional para lo que estamos hablando en términos de este hospital, en la organización con respecto al abastecimiento. Y con respecto al abastecimiento y esa baja estructura organizacional, pues simplemente tenemos unos cargos operativos de observación y control, pero no tenemos unos cargos que estén asociados a una planeación, que ya lo hablamos. Vamos a partir las dos tipos de planeación, ¿ya? Con tiempo y sin tiempo, o sea, randómica, y esta le saca un BOR para esta condición y esta le saca un BOR para otra condición. Resulta que en el trasplante del BOR con respecto a los insumos no puede fallar. Estos insumos de aquí que corresponden al trasplante
usted estos insumos sí o sí los debe tener, incluyendo los medicamentos. Y mientras tanto, los otros insumos que corresponden al lado de acá, insumos y medicamentos, usted tiene aquí la opción de tener inventarios, de manejar acuerdos con proveedores, en fin. Pero resulta que usted no puede manejar unos insumos críticos de la misma manera que puede manejar unos insumos planeados. Segunda, otra condición diferente de lo que usted está teniendo que tener en cuenta cuando está trabajando en este tipo de escenarios. Y lo otro precisamente que usted debe tener con respecto a planeación es una estructura de organización para planear. Esta estructura de planeación, como ya lo vimos, tiene dos tipos de pensamiento o dos tipos de horizonte. Y debe de generar en recursos humanos el apoyo necesario para que precisamente esos dos tipos de horizonte se den en términos de los eventos planeados o los eventos inesperados. Bien, ahora cuando tomamos el caso con respecto a la lectura que les pedí que hicieran, las nuevas tendencias en supply chain, pues resulta que estas tendencias, pues sí, nos alerta primero lo que ocurre respecto a lo que está participando en términos de un abastecimiento y vemos los elementos que no solamente están ahí, insumos, medicamentos, sino también todo lo que tiene que ver con el handling. El equipo handling o el equipo de manejo, camas, sillas de ruedas, montacargas, paletizadores, en fin, que van a operar por dentro del hospital para hacer movilizaciones de áreas y todo lo que es el abastecimiento de tecnología. De manera que aquí tenemos una complejidad mayor. Y luego nos trae unas alertas porque nos dice que desafortunadamente o frecuentemente la supply chain en los hospitales se encuentran altamente fragmentados en términos de todas las funciones que tienen. Y aquí tenemos un pequeño gráfico, lo que significaría el flujo de producto o de información con proveedores. Y aquí es donde comienza a trabajar el artículo precisamente en, bueno, en qué es lo que tengo que tener en cuenta con los inventarios. Y miren ustedes que hay una llamada de atención muy interesante aquí en el bajo nivel de educación de supply chain o concepto de supply chain como tal. O sea, solamente muchas personas en sitios de estos consideran que el abastecimiento es un asunto de que hay o no hay inventario, o simplemente llaman a un proveedor, pero no entienden cómo generar este tipo de integración. Y el artículo pues trabaja en un hospital en Malasia, pero hace unas propuestas válidas para tenerlas en cuenta. Uno, la posibilidad de generar virtualizaciones centralizadas. Eso quiere decir que haya posibilidad de trabajar con otros hospitales y poder desarrollar un abastecimiento centralizado. Podríamos llegar a decir que para este caso todos los hospitales lo que podrían tener es un abastecimiento en aquellos que van a hacer trasplantes y todos los hospitales participan en un abastecimiento combinado donde este centro lo que hace es dependiendo de la solicitud por hospital, pues simplemente abastece por hospital, pero todos llegan aquí. Esto daría un mejor rango de operación y poder frente a los proveedores en caso de ser medicamentos tan especializados que tengan que venir del extranjero. Y lo otro, y lo pinto ahí en naranja, en fin, trato de resaltarlo de varias formas, es la cultura que tenemos que desplegar en supply chain, que es la cultura de la colaboración. Definitivamente apareció por unos meses en pandemia hace un año, cuando nos confinaron, todo el mundo comenzó a hablar de la colaboración. Inexplicablemente y por arte de magia estuve en varias reuniones donde casi 3 o 4 años veníamos peleando condiciones de colaboración entre, por ejemplo, oficinas del gobierno con permisos y todo eso que tiene que ver con logística, importación, exportación. Y a partir de pandemia, misteriosamente bajaron las barreras, estos tipos de oficinas y comenzaron a colaborar entre sí, generando una alta posibilidad de eficiencia. Pero igual puede ocurrir con todo lo que estamos viviendo en términos de los nuevos canales que están utilizando el comercio para entrega de sus productos, porque nosotros en términos de colaboración no estamos avanzando mucho. Miren ustedes cómo yo me pongo a ver a los rapitenderos, cada uno con su cajón de entregas. Y la pregunta es, ¿y por qué estos no entregan o pueden entregar a varios? En fin, generar otro tipo de condiciones completamente diferentes donde
hayan operadores logísticos de rapitenderos que puedan atender 4, 5, 6 empresas y ese podría ser un nuevo negocio. De manera que así como hay operadores logísticos que te atienden a 3, 4 empresas grandes, ¿por qué no ustedes crear operadores logísticos que un rapitendero pueda atender a 4 o 5 a la vez y fácilmente poder comenzar a entender que estas redes están operando de manera diferente? Y es lo mismo que está ocurriendo con los operadores de taxi, en fin, que usted ve como un taxista le llega a manejar hasta 15 plataformas diferentes de entrega, perdón, de asignación de servicios. Eso es muy interesante comenzar a ver que sí hay posibilidades de, así no se llame colaboración, por lo menos estamos hablando de plataformas multiuso a las cuales usted va accediendo y va utilizando, va trabajando con ellas. El artículo nos dice claramente que podríamos trabajar en términos de la aplicación de la radiofrecuencia en los hospitales. Y miren ustedes todas las aplicaciones posibles que puede tener la radiofrecuencia en hospitales. En términos de equipos médicos, inventarios farmacéuticos, en dónde están localizados cada uno de los recursos humanos, en qué momento dentro del hospital haciendo qué. Y por supuesto, esto lo voy a colocar aquí así como en burbuja, porque esto tiene unas connotaciones de calidad de vida o de calidad en el trabajo. Porque una cosa es que usted controle o haga seguimiento o gestione el recurso humano para productividad, otra cosa es que los controle como tal. Donde lo he visto en empresas que compran hasta software que controla si el ratón en dónde está navegando, qué está haciendo usted en la pantalla, en fin. Y eso definitivamente revienta a más de una persona porque no puede trabajar con eso. Entonces también tenemos unos problemas aquí que tenemos que configurar en términos de la tecnología, que es lo que está sirviendo. Lo que está ocurriendo tanto en la SUSI como en los equipos especializados aquí con esterilización y los equipos de los insumos de cirugía a través de radiofrecuencia, cómo se pueden llegar a hacerle seguimiento. De manera que, miren ustedes, este es un pequeño universo de posibilidades, pero así como ustedes pueden utilizar radiofrecuencia en hospitales, pueden utilizarlo en todos los servicios. Me aterró que por años yo decía, ¿por qué cuando uno llega a un restaurante no hay un QR donde yo pueda tener la lista y pueda a través de eso tener una relación de pedido donde las personas que están atendiendo a la mesa tengan otra relación muy diferente con nosotros, con quien uno está como comensal? No estoy diciendo echen gente. Y llega pandemia y ahorita todos, lo más normal del mundo, un QR. ¿Por qué tenemos que pasar esas condiciones tan sofocantes de pandemia para hacer cambios que hace rato deberíamos tenerlos? ¿Por qué las empresas tuvieron que llegar a pandemia para tener la posibilidad de tener canales de comunicación para que la gente pidiera desde domicilio? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que no estamos viendo, que ya está sucediendo y no nos damos cuenta y vamos a tener que llegar a otro, no sé, lamparazo de estos que hemos tenido ojalá que no, con pandemia? Y miren ustedes en términos de la radiofrecuencia lo que permiten beneficios el manejo de estos inventarios, de manera que tenemos en este artículo ustedes encuentran una gama de posibilidades de tener unas justificaciones muy interesantes cuando lleguen a un servicio para hacer propuestas. Propuestas que a través con esta guía de este artículo ustedes pueden llegar a identificar y presentar propuestas de mejora. O si ustedes tienen su propio negocio, entender que con radiofrecuencia ustedes pueden tener unos mejores beneficios para la atención, el desarrollo del servicio y los clientes. Bien. Ahora pasemos a nuestros aportes. Me gustaría que empezáramos con el grupo número 2. Grupo 2, por favor, ¿nos podrían presentar el desarrollo de su trabajo? Claro, profe. Danos un Bien. segundito que ¿Tú estamos habilitas la preparados para pantalla? presentar aún. Sí, dale, profe. Nosotros lo habilitamos. Ok. ¿Sebas comparte? Pero, dinos, Isabela. Le estoy preguntando a Sebas, profe, si él comparte o algo de eso. Ya lo puse con Filtron, no sé si tú quieras también. Yo comparto ahí. Ah, no, Sebas, sí. Bien, vamos a hacer algo antes de empezar, ¿ok?
Nos vamos a tomar 10 minuticos para agua, baño, estirarnos y volvemos a las 5:40, ¿ok? Listo, profe, gracias. Vale, profe. Profe. Ok, vamos a empezar con nuestro grupo 2. Johan, ya puedes empezar, ya puedes buscar tu pantalla. Listo, profe. Ya. Listo, profe, ya. ¿También? Sí, sí. Ok, Pues empieza, Kevin. Ok, pues bueno, la consigna en este caso era organizar en términos de logística una propuesta para la clínica Los Sanitos. Pues en nuestro caso como grupo, nosotros decidimos en primer lugar conformar como una línea de tangibilidad. No es una línea estricta divisoria, pero sí que nos permite clasificar como este tipo de logística en la logística de bienes y logística en servicios. O sea, la idea es como clasificarlas para como detallar cada una de las fases de logística que se debe dar en cada bando, pero al final nuestra propuesta es como integrar a la clínica Los Sanitos como un sistema coordinado en el que se tenga un buen flujo de información. Entonces, pues para esto, en primer lugar, tenemos pues la etapa de planeación que debe estar presente pues para ambos lados. Comenzamos que es muy importante tener una planeación agregada donde podamos integrar y coordinar todo este flujo de información de forma de que cada procedimiento funcione de una buena forma. También pues requerimos como un mapeo de procesos para que no generen conflictos de intereses entre cada una de las áreas o en caso de que llegue a ocurrir algún problema, o sea, que no se pasen la pelota, sino que haya algún responsable en cada parte del proceso. También, pues a manera general, es importante que la Clínica Los Sanitos tenga en cuenta la legislación colombiana y toda la normatividad técnica que requiere pues las operaciones, que pues, son operaciones muy especializadas. Otro punto es referente a la gestión de los recursos humanos. Debe tener un manejo muy estricto de la contratación, hacer una selección basada en competencias y no en lo que, en referencias personales o que porque es mi amigo, es mi familiar, no, sino que es algo muy complejo y pues todo comienza desde las personas, que es el elemento más importante dentro de la empresa, porque pues al fin y al cabo una clínica es una empresa. También pues para ambos sectores debemos establecer indicadores que midan el rendimiento de cada uno de estos procesos pues en cada nivel. Y pues ya por último en esta etapa de planeación tenemos pues la parte del forecasting para el abastecimiento, pronósticos, previsiones y también pues análisis de frecuencia y requerimientos en los servicios, donde tenemos que implementar sistemas de comunicación en tiempo real, sistemas de monitoreo, y pues esto debe ser con ayuda del Internet de las cosas en un sistema interconectado. Y pues seguimos Bueno, también en la parte de logística en bienes, pues ya los compañeros nos van a explicar. bueno, ya con respecto a la logística de compras y la gestión de compras, entonces empezamos con tener presente el tiempo de reposición o lead time. Esto se puede hacer también mediante el MRP, que es el plan de requerimiento de materiales, y nos ayuda a organizar lo que son las órdenes de compra. También es importante establecer un punto de reorden teniendo en cuenta pues este lead time mencionado anteriormente de los proveedores, y pues es importante tener una buena relación con ellos, estar en constante comunicación para así hacer un seguimiento a las órdenes de compra utilizando sistemas integrados de información, como es el que mencionaba la lectura, que es el RFID, la cual es como una tecnología que conecta a los objetos de Internet de modo que éstas puedan ser rastreados y las empresas puedan compartir datos sobre ellos. Esto ayuda a tener una reducción de errores en los envíos, lo cual es muy beneficioso en el caso del hospital con respecto a los medicamentos.
También garantizar la expedición de órdenes de compra justo cuando se requiere, en este caso lo llamamos just in time, y tener control sobre el flujo de aprobaciones y registros para tener un control también de los costos y ya, sería esto básicamente. Bres. Bueno, además, sí, estaba prendiendo el micrófono. Además, también tuvimos en cuenta la logística de almacenamiento, en el cual pues recomendamos implementar un ERP pues de la elección del hospital para hacer el control de los inventarios. Esto con el fin de automatizar estos y de hacer controles de indicadores de rotación, lo cual es bastante importante para no tener medicamentos agotados. Por eso se debe hacer un manejo de existencias de medicamentos, pudiéndonos apoyar en un conteo cíclico o un inventario de seguridad, priorizando los medicamentos que son de vital importancia, como por ejemplo el del caso que tuvimos que analizar. Con respecto a la logística de abastecimiento, aquí hay que tener un orden en la logística interna para tener un manejo correcto del pronóstico de inventario que nos va a ayudar a hacer la reducción del tiempo de espera del reabastecimiento y asimismo podemos disminuir la incertidumbre en la demanda. Por otro lado, tenemos la administración de las operaciones en el abastecimiento para permitir tener un abastecimiento continuo, fluido, y nos va a permitir tener un nivel óptimo de inventario y tener una mayor eficiencia. Vale, luego pasamos a la logística de distribución y transporte, en el cual tenemos que tener un DRP en caso pues, de algún evento inesperado. También tenemos que tener en cuenta la localización de los proveedores en caso de que necesitemos pues, establecer un centro de distribución o pues alianzas con un centro de distribución. En este nos podemos apoyar en el método de centro de gravedad o en modelos matemáticos. Asimismo, se tienen que hacer consideraciones del lead time de los proveedores. A su vez, tenemos que tener en cuenta los canales y los medios de distribución. Y se debe hacer una gestión de riesgos. Por ejemplo, podríamos tener proveedores alternos o de plan B que hubiesen sido de vital importancia para este caso. Y asimismo, un sistema de monitoreo y seguimiento en tiempo real de los pedidos. Pues cabe resaltar que elegimos pues dividir el área de productos o de logística de productos y de servicios pues de acuerdo como a los colores cálidos en esta área, cerrando pues en este pedazo de la explicación y luego pasamos a los colores fríos con el área de servicios. Bueno, continuando con el área de servicios, pues primero tenemos la logística del paciente. Con el fin de lograr una correcta logística del paciente debemos parametrizar las variables y condiciones. Eso con el fin de lograr una estandarización de procedimientos comunes, lo cual reduciría tiempos y costos. Pues todo eso se lograría con una capacitación correcta del personal en dichos procedimientos, pues ya sea por medio de manuales o parecidos. Asimismo, también se deben crear, actualizar e integrar una base de datos con los pacientes. Eso con el fin de tener información siempre a la mano de las personas que harán uso de los servicios del hospital para así agilizar los tiempos de espera. Por otro lado, también se debe crear y actualizar e integrar los horarios clínicos. Esto hace referencia a tener un programa como que de todo lo que ocurre en el hospital, ya sean los horarios de cirugía, horarios de citas médicas, entre otros. Por último, si relacionamos los resultados de cada paciente con los recursos utilizados en ellos, es útil, pues porque al ver una correlación que tiene, o sea, la correlación que tiene la solución empleada en el paciente con su resultado final, esto lo que podríamos ver es si realmente la solución que estamos aportando está solucionando y esto, pues, esto nos ayudaría a encontrar encontrar el mejoramiento siempre. En conjunto, estas tres permiten crear modelos eficientes y óptimos de gestión para los pacientes. Sin embargo, pues estos modelos siempre deben entrar en un ciclo de mejoramiento continuo. Por otro lado, siempre hay que controlar y hacerle un seguimiento continuo al paciente. Esto va muy de la mano con esto.
Esto con el fin de corroborar que las soluciones que se le están ofreciendo a sus problemas estén funcionando, así consiguiendo una retroalimentación pronta y precisa para mejorar el proceso de logística en el paciente. Y pues por último, hay que favorecer la seguridad clínica. Todo eso siguiendo las leyes y protocolos de entidades de salud y de entidades jurídicas, ya que ese es un sector, pues al ser este un sector de productos perecederos y trato de vida, siempre hay que estar al tanto, siempre hay que como que hay que estar seguros de lo que se haga dentro del hospital, esté en el margen de la ley y de la salud. Bueno, por último tenemos una logística humanitaria que ya que es un hospital es muy importante porque se trata de la planeación, el control del flujo y el almacenamiento con el fin de aliviar algún sufrimiento de personas vulnerables o prepararse para alguna catástrofe o alguna emergencia. Primero tenemos que tener una correcta instrucción del personal en caso de situación de emergencia, darles como unas pautas y unos seguimientos en caso de alguna actividad que no está en el plan de seguimiento de la clínica. Luego tenemos un análisis de vulnerabilidad que conlleva a tener como que un análisis de riesgo para saber en qué puede estar fallando el hospital en caso de que se presente alguna situación de emergencia, con los factores de riesgo, qué infraestructura tenemos, cómo la podemos utilizar a favor. También tenemos que tener un conteo de los pacientes o el personal con discapacidades motoras, que a esas personas se les va a brindar ayudas pues de primera mano cuando pase alguna catástrofe. Luego tenemos más abajo el uso de aplicaciones compartidas entre áreas para intercambiar la información, para dar como alertas si algo está pasando, alertar a otra área para así requerir la ayuda. Y por último tenemos los indicadores, el establecimiento de indicadores que nos puede ayudar mucho como los indicadores pueden ser como indicador de cobertura, indicadores de donaciones hacia el hospital, la eficiencia financiera que tenemos para suplir estas emergencias y esto pues nos va a ayudar a la logística humanitaria. Pues eso sería nuestra propuesta, profe. Muy interesante. Los felicito porque han hecho, me parece muy interesante este gráfico como lo hicieron vertical, la línea de la tangibilidad y los diferentes tipos de logística que desarrollaron. ¿Qué documentación, qué búsqueda de documentación hicieron? Las clases, Pues, profe. profe, la La verdad mayor parte utilizamos sí. tus clases, la lectura que nos habías dejado y también buscamos como análisis que ya se habían hecho para basarnos en ellos y ya ahí mismo hacer nuestro mismo análisis. Muy bien. Y ahora con lo que han visto en clase, ¿cómo complementarían la propuesta de ustedes? Pues, profe, yo creo que ahí nos faltaría como, ahí como todo está tan bien planeado, tener en cuenta los eventos imprevistos también, como qué pasaría si llega a pasar algo que no está planeado. Profe, y también tener en cuenta como que la incertidumbre debe ser mínima en cada etapa, por ejemplo, más en la etapa de planeación y de gestión de compras. Debe haber como Una una mayor precisión. incertidumbre mínima para que no se pierdan como las órdenes, que los medicamentos estén a tiempo. Ajá. Bueno, ahí ustedes están encontrando algo muy interesante en términos de entender el ingeniero industrial, no solamente las posibilidades que tiene, sino dónde están los límites de la ingeniería industrial como tal, ¿ya? Porque a partir de esos límites es que ustedes pueden comenzar a trabajar de una manera muy diferente la interpretación de los servicios, donde siempre van a tener muchas variabilidades, van a tener que saberlas gestionar y convivir con la variabilidad, que es un aprendizaje también muy raro, muy extraño, pero tienen que entenderlo también de esa manera, que no es fácil convivir con la variabilidad cuando uno tiene muy poca aceptación de la misma o ha tenido muy pocas herramientas como tales para poder hacer frente a la variabilidad.
Entonces, muy interesante. Muchas gracias. Bien, grupo 3, ¿nos pueden presentar? Sí, profe. Alison, ok. Ya listo, ya puedes compartir pantalla. Dame un segundo. Hola, profe, ¿podrías habilitarme a mí la función de compartir, por favor? Bien, Rubén. Sí. Ya listo. ¿Listo? Bueno, nosotros nos basamos en el caso y sacamos 4 ramas, por decirlo así. Analizamos desde el estado actual, el flujo de información y el estado ideal que quisiéramos que tuviera, pues, la logística ideal de la clínica. Entonces nos basamos desde el inicio, pues teniendo en cuenta que fue un evento único, que es una operación, también el resultado, pues, que tuvo esta operación, que es un paciente muerto, y todo en la clínica Los Anitos. Si nos vamos hacia la izquierda arriba, vamos a ver que nos dividimos en 2 áreas, una que es muy administrativa, que es la parte de recursos humanos, y allí analizamos sin tener como muy presente la parte del ruido, pero analizamos la parte de selección y contratación de personal no capacitado. Ahora en la parte derecha tenemos ya la logística ideal de esta parte administrativa, ahora la comentamos. Dale. Y ya como tal, siguiendo la línea de tiempo, contando lo que pasó, analizamos cada una de las partes y la logística como estaba. Empieza todo desde el doctor, que tiene cierta desinformación, como decía el profe, no sabemos bien de qué fue la operación. También tenemos la enfermera, que es quien pide el medicamento, se da cuenta que el medicamento se puede tardar muchos días en llegar. Esta le habla al auxiliar de bodega de suministro de la clínica, que dice que tiene pues un lead time de 10 días y está... que no tiene un reemplazo como tal medicamento. Esto nos pareció pues muy curioso que ellos llamaran a todos sus proveedores y que no exista un medicamento que reemplace esto tan importante. Así se sigue la cadena con el jefe de suministros y pues es como una pelota que todos se van tirando, todos echándose la culpa. Después pasan a la parte de planeación e inventarios y ahí es cuando ya nos damos cuenta que no hubo orden de compra. Desde hace 4 meses vienen estos problemas y todo radica desde compras, que es como la responsabilidad de hacer las negociaciones con proveedores y el encargado directo de que los medicamentos lleguen. También, sin hacer mucho ruido, nos tuvimos en cuenta la parte de las auditorías, que es algo que ellos realizan en la clínica, que posteriormente les comentan que también estuvo mal este proceso. Ahora, si nos vamos al estado ya ideal de la logística ideal que debería tener la clínica, desde la parte de recursos humanos, o sea, la parte administrativa, solamente nos basamos en este punto, y es que para la contratación se debe tener pues en cuenta un proceso, como les decía a mis compañeros ahora, no es un proceso ni aleatorio ni por referencias, sino que es un proceso bien estructurado con base a capacidades y a pues experiencia que tengan esas personas. Entonces se trata como apertura de vacantes, recepción de hojas de vida, entrevistas, selección, toda la inducción y capacitación, y posteriormente seguimiento. Con seguimiento se sacan también muchos indicadores en la parte de recursos humanos. Creo que nosotros como ingenieros industriales nos podemos basar mucho en todo esto, como es la rotación, como es el desempeño de las personas, tener un tracker de seguimiento donde veamos cómo ha sido este desempeño y qué tanta, digamos, con base a la experiencia o lo que conoce de la persona, cómo le ha ido en el cargo. Y ya pasamos como a la parte de la logística. No sé si Sebas o sigo. Okay. Dale, listo. En la parte de la logística hospitalaria tenemos que, pues sabemos que hay una consulta previa donde se analiza, inspecciona si el paciente o no es apto para el trasplante. Tenemos la parte de la clínica donde se encuentra todo lo que es el quirófano y cuando el paciente entra a esta etapa, luego de la operación, pues tiene un periodo de recuperación.
también tenemos en cuenta todo lo que es la logística humanitaria, lo que es donde se consigue el órgano, toda la logística que tiene esa para el traslado, porque sabemos que esa tiene un proceso especial, porque el órgano también tiene un tiempo disponible para hacer, esta operación. Hay un tiempo límite para que este órgano sea pues útil para el paciente que lo está esperando. Igualmente, como dijo mi compañera antes, nos pareció curioso que, por ejemplo, los proveedores de medicamentos solamente fueran uno, o que los proveedores a los que se llamaran no tuvieran ese medicamento. Entonces, también consideramos que se debe tener una gama amplia, una red amplia de proveedores que nos permitan siempre contar con los medicamentos. Además, cuando ya pasamos a la logística interna, miramos que nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la planeación, el almacén, las compras y el transporte. Todo esto nosotros lo hicimos, dijimos como dijo mi compañera Alice, estos eslabones trabajaban muy independientes, cada uno como que yo hice mi parte, hasta aquí llego, no sé qué pasó con almacén, no sé qué pasó con compras, no sé qué pasó con transporte. Cada uno se tiraba la pelota y nunca se sabía como que dónde está el problema realmente. Eso debido a que cada eslabón trabaja de forma independiente. Entonces, nosotros como grupo proponemos que estos intermediarios, es decir, se deben de eliminar, donde es necesario tener un sistema integral donde todos sepan qué está pasando en cada eslabón de la cadena, donde cada uno tenga la posibilidad de conocer qué está haciendo planeación, qué está haciendo almacén, si la orden de compra ya salió o no salió del sistema, si el transporte o si el suministro viene o no en camino, qué está pasando con nuestro proveedor. Eso pues ya sabemos que puede ser con un sistema ERP que nos permite integrar todos los eslabones que pertenecen a nuestra clínica. Igualmente también tuvimos en cuenta el just in time para en el almacén, para que en la planeación en el almacén se redujera el nivel de inventario. Y estos como igualmente van a ser integrados al sistema ERP, se tuviera conciencia de cuándo es necesario o no nuestro medicamento para que no pasen pues lo que desafortunadamente pasó con el paciente Juan. Pero allí también me gustaría adicionar que, como sabemos bien, es un evento único. Sin embargo, si tuviéramos un sistema rápido de comunicación, bueno, y la línea, Rubén, ¿te puedes como ir hacia atrás un poco? En todo el proceso tenemos una línea que es flujo de información, que es muy importante y es a lo que le apuntamos, que es que toda la logística debe mantener pues este flujo, así sea un evento único y algo que por ejemplo, la enfermera no pide el medicamento hasta que ya pues saben que el paciente salió de cirugía y todo, y obviamente eso no tiene manera de saber como cuándo se va a liberar un órgano. Sin embargo, si tuvieran este sistema integrado, sería mucho la rapidez con la que pueden contactar a este proveedor, no lo tiene, este sí, este no, o está en esta, ¿cómo se llamaba? Como se me fue, en la bodega de medicamentos de esta clínica o de la otra, y pueden gestionar, pero todo como al tiempo, o sea, no sé cómo explicarlo, como en el momento que está pasando todo, porque es un sistema que te permite que cada pedazo, como cada eslabón de la cadena, conozca la misma información. Claro, porque como dice mi compañera, toda esa información es necesario que esa comunicación sea en tiempo real. O sea, al tener un sistema integrado donde todos los participantes puedan observar lo que sucede en tiempo real, pues la comunicación va a ser más asertiva y y el flujo de información va a ser continuo. Entonces, esto nos evitaría tener posibles errores o como lo que pasó, que entre todos están tirando la pelota y nadie quería como asumir la responsabilidad o decían como que, no, yo no sé, no tengo idea qué está pasando. Bien, me gusta mucho que estén trabajando ya los flujos. En este caso ya desarrollaron o presentaron ustedes el flujo de Profe, y información también en una términos. pequeña cosita que pues no planteamos mucho allí, pero que digamos yo entendí por parte del paper que nos pasaste, pues no sé, yo lo entendí así, ¿no? Y es que, por ejemplo, ya los hospitales grandes, ellos lo que hacen es reducir los intermediarios.
Entonces, por ejemplo, tener, no sé, como más cerca la planta, no sé si era como lo de donde creaban los medicamentos, entonces ya no tener como tanto esto del transporte, quién es el intermediario, el distribuidor, no sé qué, como una persona, otra, y alargar la cadena, sino que todo pueda pasar o hasta dentro de la clínica o, por ejemplo, tener, creo que en este caso pasaba, pero igual no funcionó, que tenían la bodega pues, de suministros en la clínica. Pero entonces algo así como que en el paper, para si es una clínica tan prestigiosa y brinda todos estos procedimientos, deberían tenerlo. Tienes la razón. Y eso nos sirve para más adelante, van a entender ustedes un poco qué significa establecer ecosistemas o clúster también, que tenemos que entrar a trabajarlos, entenderlos de esa manera. Muy bien, equipo. Muchas gracias. Seguimos con el grupo 9. Sí, profe, ¿me puedes habilitar, por favor, para compartir? Ok. Listo. Va. Ya, profe. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola. ¿Sí? Sí, te Listo, escuchamos ya. profe. Y ya la Listo. pantalla está lista. Bueno, buenas tardes ya. Nosotros somos el grupo 8 y a continuación vamos a presentarles nuestro diagrama sistémico acerca del caso Lo que nunca llegó. En este diagrama tratamos de identificar las principales funciones y problemáticas con el fin de generar propuestas de mejora para la empresa. En primer lugar, nos ubicamos en la cadena de abastecimientos en el cual se muestra la clínica Los Sanitos y pues podemos observar los proveedores que son los encargados de generarle todos los suministros de los medicamentos y demás insumos necesarios para el buen funcionamiento de esta. Y además vemos la relación con el cliente, que en última son los pacientes que ingresan a esta. Entonces, dentro de la clínica nos enfocamos en dos áreas importantes, que es la de logística y recursos humanos. Por un lado, en el contexto de la logística logramos clasificarla en los 4 niveles: almacenar, planear, comprar, mover, que se expondrán a continuación. Bueno, muy bien. Comenzando con esta etapa logísticas, pasamos por el primero, que es almacenar. Dentro de lo que es el almacenaje o el departamento de almacenamiento, encontramos que una de sus funciones es revisar que en la bodega o en el inventario estén todos los medicamentos que se necesita el hospital. Otra también es realizar el control de estas existencias que se encuentran en bodega. Encontramos también que una de sus funciones es recibir los pedidos de los medicamentos que se van a aplicar a los pacientes en la clínica. Esto por parte de las enfermeras, que si lo vemos puede estar conectado con la segunda etapa de mover, porque estos medicamentos que son pedidos se envían a las zonas de recuperación donde están los pacientes. Muy bien, retomando ahora con la primera fase de revisar la bodega, vemos que hay una función adicional a esta, que es enviar esta información a lo que sería la planeación, en donde informe la ausencia o pues, la escasez de algún medicamento en particular. Bueno, en la parte de planeación, que en este caso en la clínica Los Sanitos, se trata, bueno, el encargado de esa parte es Pablo, y básicamente es el que recibe la información y de los medicamentos pues, que faltan en la bodega. Este hace un análisis de la información y realiza un requerimiento o envía las necesidades al de compras, que sería como el intermediario pues, para que estos medicamentos estén en existencia. Y posteriormente, bueno, de planeación se lo envían a compras. ¿No? Bueno, entonces en la área de recursos humanos la integramos de la siguiente manera. Pues encontramos que está constituida por dos procesos principales, que es la selección de las personas y la capacitación del personal. Pues esta última permite entender todas las actividades y responsables que posee la persona en su cargo laboral. Las actividades que encontramos que eran dificultades en el caso fue que por el lado de la selección contrataron a una persona sin haberle realizado todo el proceso de admisión
Y por otro lado, en la parte de la capacitación del personal, a Carlos no se le practicó la capacitación al cargo, aún a pesar de que no cumplía con las características o la experiencia para el cargo requerido. Por consiguiente, consideramos que la solución en el post-it, que la solución para este caso es realizar sus procesos sin excepcionar a ninguna persona a pesar de su preparación, experiencia y contacto dentro de la empresa. Esto a través de procedimientos que son documentos para guías al proceso y una ética profesional. ¿Puedes bajar un poco, Sebas, a la parte de abajo que conecta lo de recursos humanos para hablar un poco de eso antes de continuar? Eso. Bueno, entonces también, por otra parte, digamos como que dejando de un lado el ruido, pero pues también nos pareció un aspecto importante a tener en cuenta si en realidad se quieren solucionar los problemas, es que como bien ya lo mencionaban los grupos pasados, pues digamos que la ética o digamos la cultura que hay en esta empresa es como de yo hago lo mío y de ahí para adelante no me interesa, yo hago lo mío desde para atrás tampoco me interesa, entonces digamos que si esto no cambia, pues digamos la organización nunca va a poder como perseguir sus objetivos. Entonces, precisamente para ello, se busca implementar de alguna manera un cambio cultural organizacional dentro pues, de la compañía y eso tiene que ir muy ligado al área de recursos humanos, ya que cuando realicen sus búsquedas de personal y realicen pues la contratación del personal, deben de cerciorarse que las personas pues contratadas estén o tengan como que ciertos valores y tengan cierta visión que pueda estar encaminada a que la empresa logre los objetivos que tiene como organización. O sea, que estas personas desde su individualidad puedan también bueno, sean capaces de conformar buenos equipos. Ya continuando con el tema de los 4 niveles, pues también tenemos la parte de comprar. Pues como bien lo observamos en el caso, en esa parte donde estaba Carlos, digamos que él simplemente se encargaba de recibir las necesidades y a veces las subía al sistema, digamos, en el tiempo que no era. Entonces también no solamente se trata de cargar estas órdenes de compra, sino también de realizarles el debido seguimiento para ver en qué estado están. También, pues esto lo que busca es garantizar que la llegada de los medicamentos sea a tiempo y sea en la cantidad que se requiere. Y también en esa parte de lo de las órdenes de compra está tener en cuenta la lista o digamos todos los distintos proveedores que se tienen porque como bien lo observamos, pues contar con un solo proveedor no es necesario, bueno, es suficiente para casos como estos en los que en cualquier, digamos, hecho imprevisto se puede ver involucrada una vida humana. Bueno, pues ya viéndolo más en el tema general, aquí tenemos pues sería el encargado de esta parte de la logística dentro de la clínica Los Sanitos, pues aquí representado por Pepito Pérez. Y pues vimos digamos, algunas carencias de competencias que debería tener una persona, pues él o la persona que ocupe este cargo idealmente. Y pues parte de lo que identificamos fue un trato desigual hacia los cargos jerárquicamente inferiores al suyo, pues ya que pues en el caso vimos que dependiendo de qué tan amigos eran, como que digamos que les ponía más peso o les exigía más, cuando esto se debe hacer igualitariamente a todos pues, los cargos inferiores. Y también pues algo de lo que pues, ya mencionamos anteriormente, que identificamos de que no se encuentra capacitado el manejo del sistema de información de la empresa, que es pues algo necesario en lo que debería saber una persona que desempeñe su cargo, pues para que el sistema funcione correctamente y digamos, toda la información fluya dentro de la empresa, pues en el momento en el que se necesita y pues de forma que sea verídica. Y pues algo que también cabe mencionar aquí es que, digamos, por parte de la cultura organizacional, el cambio pues pues debería comenzar por la cabeza, por el líder, ya que pues en este momento tiene como una falta de sentido de responsabilidad y apropiación hacia la empresa. O sea que, digamos, él como que solo se preocupaba por hacer su trabajo, o sea, lo que está legalmente estipulado, pero no como que ve más allá de las necesidades, si es que algo ha salido mal, entonces cómo lo soluciono o esto debería ser de otra forma.
Entonces, en esa parte, pues también lo podemos asociar con lo que hablábamos hoy de la logística humanitaria, como que falta que digamos, Pepito Pérez integre como esta parte de la logística, pues teniendo en cuenta su contexto en este, que sería pues una clínica. Listo, profe. Profe, tienes el micrófono muteado por si estás hablando. Ay, muchas gracias. Sí, hace rato venía hablando. Que muy interesante lo que ustedes hicieron en términos de poder identificar las cuatro funciones que hemos hablado, pero aquí ustedes desarrollan una integración con el recurso humano que ahorita lo vamos a complementar. Y pues establecen en términos, colocan claramente en términos de cada uno de estos factores lo que han encontrado en el caso. Muchas gracias. Listo, profe. Seguimos con el grupo 5. Profe, qué pena, creo que también para aclararte que nos confundimos, no nos acordamos que éramos el grupo 8 en realidad y tú habías dicho que el grupo 9. Entonces, para... Espérate, pues, lo hemos- ustedes son el grupo... El grupo 8, Nosotros somos profe. el grupo 8. Oh, perfecto. Gracias por aclararme. Listo, dale, profe. Grupo 6. Profe, ¿seguía el 5 o el 6? El 6. Ah, ok. Ya compartimos, profe. ¿A quién le comparto coanfitrión? Ana María Acevedo, por favor. ¿Me hablas otra vez, por favor? A mí, profe, a mí. Otra... Espérame. Ya. Bueno, Ana, ¿le puede dar un poquito de zoom? Bueno, pues primero nosotros lo que empezamos a hacer fue plantear como la situación en la que estaban. Entonces, pues como qué personas estaban, interferían en este momento. Entonces, digamos, tenemos pues al Hospital Los Santos, que es como el punto central. Y el problema, pues, que es el trasplante y qué fue lo que pasó, pues, con ese trasplante. Entonces, pues, primero, pues, está obviamente el paciente Juan, que era la persona que estaba involucrada, pues, la persona a la que le hicieron el trasplante. Y, y, pues, obviamente la familia de Juan, que eran también indirectamente y directamente afectados, pues, por el problema que hubo en el hospital. Tenemos obviamente una enfermera y al doctor, que son los que interfieren, pues, en la cirugía, digamos, y en los medicamentos postoperatorios, que después en el caso pues nos damos cuenta que ahí hubo un fallo porque no se tenían pues ciertos medicamentos que se necesitaban. Después seguimos pues ya con el doctor Papagayo, que es como que el que une esta situación del problema que no había el suministro y que no se sabía bien qué era lo que había pasado. Entonces tenemos un jefe de suministros que es Pepito Suárez. Él lo que hace es, pues, que empieza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no se tiene? Entonces hay una falta en las necesidades. La verdad, como que todos estos involucrados empiezan a tirar la bola a ver quién era y se da cuenta que, pues, que no hubo una orden de compra con respecto a las necesidades que se tenían y por ende pues hay una faltante en inventario, un faltante en despacho y pues unas órdenes de compra retrasadas y congeladas. No hay unas pruebas de admisión ni capacitación, hay un proceso de selección rápido y pues hay un perfil inapropiado porque ya nos dimos cuenta que muchas veces faltaban era que las personas que estaban trabajando ahí
no estaban cumpliendo muy bien con las funciones que se tenía o en verdad no las entendían. Entonces, pues obviamente no iba a llegar ahí. Bueno, entonces después, pues después de escribir todo esto que ya lo han hablado, pues los grupos anteriores del caso, como describiendo bien las cosas, nosotras llegamos, baja la línea de abajo, a la parte de abajo, ya como a entender bien qué era lo que estaba pasando y nosotras como grupo que proponíamos. Entonces nosotras dividimos el caso pues como en estas áreas que ven, que es la gerencia, planeación, compras, bodega, recursos humanos y auditoría, teniendo en cuenta pues las fallas que encontramos arriba, entonces pues las fuimos dividiendo así. Entonces pues planteamos Dale, que... Isa, Dale, Isa. listo. Entonces, dentro de lo que habíamos planteado, era que se debía hacer como una especie de integración y lograr una comunicación efectiva entre las áreas, pues teniendo en cuenta que en el caso vimos que todas las áreas trabajaban de manera independiente, a pesar de que se necesitaran de insumos entre ellas para poder funcionar. Entonces, nosotros intentamos como hacer una lista de las cosas más importantes que se debía de tener en cuenta dentro de estas áreas. Entonces, obviamente en estas pues la idea es involucrar todas estas áreas dentro de estas tareas. Está la trazabilidad de los procesos, la disponibilidad de los servicios y medicamentos para que pues ellos puedan validar de alguna manera antes de hacer una cirugía que todo esté en orden y que todo esté disponible tanto para la parte operativa como para el posoperatorio. Tener una planeación de las necesidades, pues para saber cuántas cirugías se van a hacer en ciertos momentos y qué se va a necesitar de insumos para ello, tener un control de inventarios, tener una capacidad de almacenamiento adecuada, tener puntos de reorden adecuados, porque según lo que se veía ahí, ellos esperaron hasta que ya el insumo no estuviera para hacer como la orden de compra, tener unas negociaciones y una recepción de los medicamentos de alguna manera apropiados. Nosotros vimos que al no haber el medicamento, pues se optó por otras opciones que estaban totalmente alejadas de lo que realmente se debía hacer y con unos lead time obviamente súper altos que no suplían como lo que se necesitaba en ese momento. También hacer una buena gestión de los proveedores, un control de los costos y los tiempos que va relacionado con lo que ya mencioné, tener una información oportuna y veraz, tener procesos precisos y establecidos para la selección, porque pues de alguna forma esto desencadenó muchísimas cosas, o sea, si se hubiese hecho un proceso de selección adecuado, tal vez Carlos, que es el comprador encargado de todo este proceso con los proveedores y de tener el medicamento disponible, pues no se hubiera tenido que llegar a semejante problema de generar hasta incluso la muerte en una persona. Tener una capacitación del personal, pues esto lo vimos evidenciado en que Carlos, primero que todo, ponía las condiciones independientemente de que era él quien se incorporaba a la empresa y que de alguna manera no había como un conducto regular para hacer saber qué era lo que pasaba en las auditorías o qué era lo que pasaba con respecto a las quejas o el mal funcionamiento entre las áreas. La socialización de resultados de los procesos internos, el seguimiento de los procesos y pues gestionar unos indicadores para poder establecer qué áreas sí están funcionando de manera adecuada y cuáles no. Y pues acá nosotros tuvimos en cuenta lo que nos dijiste, profe, y era la logística inbound y la logística outbound, porque estas son como las que más se ven afectadas desde el momento del abastecimiento hasta el servicio que se está prestando, teniendo en cuenta quién es el personal que la clínica ve como adecuado para gestionar todo su funcionamiento, tanto del producto como el servicio.
Bien, nos hacen un barrido de la situación del caso y nos colocan una línea muy interesante en términos de la comunicación, donde tenemos que a través de la identificación de lo que está sucediendo con las soluciones posibles que se puedan dar, quitar ese efecto silo que tenemos en las diferentes áreas y que estamos viendo en el caso como cada cual se iba por su lado. Gracias, equipo. Nos vamos al grupo 5, por favor. Vale, profe, voy a compartir yo, María Angélica. ¿Ya? Ya. Un segundo. ¿Ya están viendo? No. Ok. ¿Ya? Bueno, profe, nosotras quisimos empezar, sí, o sea, el hospital tiene que entender que ellos son una entidad que tiene logística tanto de bienes como de servicios. El 50% de su operación es de servicios y el 50% de su operación es de bienes. Por eso estas dos como áreas deben estar alineadas para poder cumplir con los objetivos del hospital y más porque se trata de vida. En el 50% que se basa de bienes, ellos deben hacer un correcto almacenaje, transporte, una correcta planeación, y una completa compra de los insumos para permitir prestar el mejor servicio a los pacientes. Aquí también queremos como centrarnos en que todas estas áreas deben estar organizadas también en forma de ciclo, porque debe haber una comunicación entre todas las áreas, no solo del hospital como tal, sino también de la cadena de suministro. Nos pareció importante porque pues en el caso se puede ver que todas las personas como que se echan la culpa, como que una persona no hizo su trabajo, otra sí. Entonces es importante que entre todas las áreas se haga un sistema de información que le permita a todas ver en tiempo real lo que está pasando para que pues no hayan esos inconvenientes. Bueno, también nos pareció importante que se haga una estrategia de gestión de suministros en donde se asegure la disponibilidad de los productos que se necesitan, reducir el tiempo y los costos de adquisición de esos materiales, priorizar y mejorar la atención a los pacientes y garantizar el buen estado de los insumos médicos. Para esta estrategia de gestión de suministros es importante que integremos tanto la calidad como la sostenibilidad y la información. Listo, pues nosotros también detectamos y ya en la logística vimos la logística del paciente y la logística humanitaria. En la logística del paciente pues inicia con el paciente, pasando al consultorio y luego pues, cuando ya entra a la clínica con nuestros demás procesos, que es muy importante que haya como un modelo eficiente de este proceso, que siempre se esté buscando un mejoramiento continuo, donde se esté revisando la calidad, los 6 sigmas, también tratando de eliminar estos desperdicios que se generan, porque pues todo esto pueden llevar a pues, consecuencias súper negativas, incluso más de lo que puede haber en una logística pues que es la industrial o la comercial. Pues se tiene que siempre ver como estos protocolos de esta entidad, capacitar como a todo el personal, siempre como tener en cuenta esta estandarización de los procesos, ya que en esta parte hay muchos procesos que son comunes. Y también proteger los datos, como en este adecuado tratamiento de los datos del paciente. Aquí luego ya entra a la logística humanitaria, eso está relacionado pues ya en la clínica, con la recepción, la sala de la cirugía y la sala de recuperación. Esto es muy importante que tenga en cuenta todo el análisis de riesgos, como también lo vimos hoy, de que no solo tener todo bien las cosas planeadas, lo que estamos acostumbrados de hacer planeación, sino también tener en cuenta todas esas cosas de riesgos que pueden pasar y que pueden provocar la muerte del paciente. Entonces, pues analizar esto, ver diferentes indicadores y cómo están capacitado el personal, ya que pues en esta logística humanitaria hay una relación con esa obtención de órganos que puede salir muchas cosas mal si no se tiene muy en cuenta desde el proceso en el que sale este órgano hacia la clínica, como en todo el proceso que existe allí.
Luego pensar lo de los proveedores, que esto también es súper importante, ya que pues él me asegura este abastecimiento de insumo, del instrumental y los medicamentos. Un mal proceso aquí que hayan en compras y la relación con los proveedores puede pasar lo que sucedió en el caso, en el cual pues también los proveedores, pues ninguno pudo tener la capacidad de responder de un momento a otro, siempre necesitan como tener un tiempo del lead time. Entonces sí es importante esto, como tener en cuenta cuál es el lead time de mis proveedores, cuál va a ser mi estrategia en caso de emergencia, que un proveedor me llegue a quedar mal o suceda algo inesperado, un evento único. Entonces tener en cuenta esa probabilidad de supereventos, de eventos únicos, cuál también puede ser esa pérdida financiera y cuál es pues, este costo del manejo de proveedores. Bueno, ya hablando un poco de la cadena productiva integrada pues por la logística, la supply chain, la supply network, lo que queremos es una implementación de nuevas estrategias que impliquen la centralización de la cadena de suministros, la utilización de tecnologías que permitan el flujo de información entre los eslabones y la utilización de aplicaciones RFID, que era algo que nos contaba también el artículo que leímos, y es que esto nos permite tener control o hacerle seguimiento al inventario y así evitar pues estos errores que pasaban en el caso y a su vez pues evitar que se caiga en faltantes de inventario. Esto pues nos permite un mejor flujo de información, un mejor flujo de dinero, un mejor flujo de productos y tener de esa manera un sistema integrado de información que va a permitir a tener el acceso a la información actualizada en el momento oportuno, crear valor en los servicios de salud para el cliente final y crear, pues, de cierta manera, una ventaja competitiva. También en el artículo nos mencionaban algo de la centralización virtual y era una manera de hacer una cooperación entre los hospitales en la que pues, se buscaba tener control de los costos y mejorar el servicio. Entonces nos ponían un ejemplo como de un centro de servicios consolidados y lo que hacían era ver como desde la perspectiva del mercado más que desde la perspectiva de la salud y eso pues implicaba que todos los hospitales pudieran cooperar entre sí. Bien, ok, grupo. Veo que hicieron un trabajo interesante en términos de poder determinar si era más de escala o ciclo y las dos logísticas que desarrollaron para al final colocarnos o identificarnos ya un primer paso hacia la supply chain en términos de los flujos. Muchas gracias. Bien, grupo 1, por favor. Hola, profe. Comparto yo, Duan. ¿Me vuelves a hablar, por favor? Sí, profe, Duan. Quiñones, dame... Duan, ya ahí fue. Listo. Buenas tardes. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, Juan, vale. Vale, profe. Bueno, profe, pues nosotros en un inicio pues quisimos acá plasmar el funcionamiento de la clínica Los Sanitos y pues nos basamos principalmente en dos áreas que fue la receta de medicamentos y pues el suministro de medicamentos en bodega. Bueno, pues en un inicio pues teníamos al paciente Juan, o pues que puede ser cualquier paciente que necesite la donación de un órgano, al cual se le haga la operación, y pues ahí posteriormente el doctor hace el pedido hace la receta del medicamento a la enfermera, que en este caso es el Simultec, y pues la enfermera pues iría a bodega y consultaría si está o no está el medicamento, que pues en este caso, como ya lo sabemos, no se encuentra en bodega. Ahora nos vamos en el área de suministros, que pues aquí lo primero que se hace es planear, hacer el plan de los medicamentos con el inventario y pues esto se le lleva al encargado de compras para que posteriormente él haga pues el pedido a los distribuidores de los medicamentos. En este caso, el pedido del Simultec duraba 10 días, o sea, era el tiempo de entrega para este medicamento. Entonces, pues como ya lo sabemos,
esta forma de cómo funcionaba el suministro en la clínica Los Sanitos llevó a la muerte del paciente Juan. Bueno, profe, también de aquí recalcamos que nosotros observamos que el funcionamiento de la cadena de abastecimiento del hospital funcionaba de una forma que no es convencional. Es decir, el accionar de buscar el medicamento comienza una vez, o sea, después de operar al paciente, comienzan a gestionar cómo obtener el medicamento. Y lo otro es que, si ven aquí, recalcamos dos círculos grandes, que es donde se divide la logística de servicio y la logística de planta, las cuales están conectadas por unos signos de interrogación, lo que hace referencia a que estas dos áreas funcionaban de una manera individual y no estaban enteradas, la una no estaba enterada de lo que pasaba en la otra. Eso se puede ver particularmente en el caso, por ejemplo, que el doctor Papagayo no sabía que no había suministro suficiente para garantizar el éxito de la operación de Juan, y el caso de Pablo e Inés, que aún sin saber de qué operaron al paciente, estaban buscando un medicamento. Eso puede generar unas consecuencias graves. Bueno, entonces, una vez dicho esto, nosotros planteamos nuestra propuesta, pues reestructurando un poco la cadena de abastecimientos, una forma un poco más ordenada y que permita pues mayor posibilidad de éxito de la operación. Entonces, esta cadena de suministro, al contrario de la otra, no se acciona después de la cirugía, sino que comienza aquí con el doctor Papagayo, que debe primero pues revisar las cirugías planeadas, y aquí habíamos hablado acerca de las posibilidades de trasplantes o eventos únicos, pues asumiendo de que que estos eventos podrían estimarse de alguna forma. Entonces, con esta información, el doctor Papagayo debería entregar fechas de programación de cirugías, los medicamentos que eran necesarios. Con esta información se la enviaría a Pepito Pérez, el jefe de suministros, el cual con eso generaría un MRP y una fecha y horarios de recepción de mercancía. El MRP lo enviaría a Pablo, el cual anteriormente debió hacer un pronóstico acerca de los medicamentos necesarios o los suministros necesarios para abastecer a la clínica. Y Pablo también debió recibir una información sobre el nivel de inventario de Inés. Con esos tres informes, Pablo generaría unas necesidades reales de compras para enviárselas a Carlos, el cual pues con esa información pues entraría a negociar con los proveedores y asegurarse de que los medicamentos lleguen. Por otro lado, con las fechas, el jefe de suministro, con las fechas y horarios de recepción, también debería enviarle ese informe a Carlos para que él así revise las necesidades de transporte. Entonces, ver que si tiene que entregar 5 lotes en una semana, ver si los carros con los que cuenta son suficientes o si realmente necesitará una mayor capacidad para hacer llegar estos medicamentos. La relación con Inés y Carlos debería ser relacionada con respecto a la capacidad, y aquí vemos el nivel que está integrado, el nivel de compras de la logística. Entonces, Inés debería informarle acerca de cuántos medicamentos tienen y si la capacidad de almacenamiento de la bodega es o no suficiente. Entonces, con eso él determina si es necesario prescindir de algunos espacios para no generar costos, o incluso si debe ser necesario conseguir alguna bodega extra que permita almacenar los medicamentos que se tienen actualmente en bodega. Bueno, con las necesidades de compra, Carlos también debería considerar cuántos proveedores debe tener. Si realmente la necesidad, por ejemplo, de Simulec que el doctor Papagayo registró es suficiente, los proveedores son capaces de abastecer esa necesidad. Si no, pues debería comenzar a gestionar otros proveedores. Continuando, con los medicamentos necesarios,
la enfermera, antes de la cirugía, debió dirigirse a la bodega para reservar los medicamentos. Y una vez tuviera una validación de la reserva, es decir, que en bodega el auxiliar le hubiese dicho que ya están los medicamentos guardados y reservados para la cirugía, de que en caso de tenerse, entonces ella le entregaría esto al doctor Papagayo. Otra información que el doctor Papagayo debería generar son la instrumentación quirúrgica que se le entrega a la enfermera, y esta igualmente le entrega el vale de que sí cuentan con los instrumentos para realizar cualquier tipo de cirugía. Y además de eso debería reservar la habitación. Todo esto en suma, vemos que genera, pues, después de realizar todos estos procesos, ya podría llamarse al paciente y luego realizar la cirugía. Estos procesos consideramos que de esta forma, al ejecutarlos de esta forma, habría una mayor posibilidad de éxito en la cirugía, y el resultado no sería trágico como en el que pasó en el caso de Juan. Y listo, profe. Ok. Muy bien, equipo. Gracias porque entraron a un nivel de detalle interesante en términos de lo planeado con los inventarios, pero efectivamente haría falta la otra parte de qué pasaría con los eventos únicos. Pero interesante que ustedes hayan mirado más en detalle el desarrollo de esas etapas. ¿Qué literatura consultaron? Profe, pues realmente yo te escribí porque no encontramos la lectura complementaria, y como tú nos dices que simplemente con el caso era suficiente, nos quedamos con esa información. Ok, a partir del caso fue que desarrollaron toda la propuesta. Sí, profe. Muy bien. Bien, gracias, equipo. ¿Queda pendiente algún grupo? Profe, el 7. Grupo 7. ¿Listo? Dame, Andrés Felipe. Sí, ya Laura va a compartir. Laura Canal comparte, profe. Pues. Baja al tercer diagrama, por favor, que ese es como el del comienzo. Listo, pues como ya sabemos, Juan se murió porque no tenía el medicamento que requería para poder sobrevivir la operación, el cual tenía que ser suministrado 2 horas después de la operación y después 4 días después de la operación. Esto sucede porque ellos no tienen el medicamento en la bodega, lo cual significa que ellos no tuvieron que haber hecho la operación en primera instancia. Es un error primero de los médicos no asegurar que tienen ese medicamento para poder proseguir con la operación, porque sin ese medicamento el paciente claramente se va a morir. Por otro lado tenemos a Carlos. Carlos sesga mucho la información, ya que es increíble que su jefe de suministros no esté enterado ni de las no conformidades, ni de que está atrasado en pedidos y que faltan 200,000 pesos ¿en qué era? Bueno, faltan 200,000 pesos en el balance de cuentas. Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí? Tenemos que falta un ERP integrado para un correcto flujo de la información, que los pedidos están atrasados, que hay pérdida de dinero y además, pues que falleció el paciente. Sí, que Laura. Bueno, nosotros empezamos hablando un poquito de la logística que tiene la clínica en general. Hay una logística que primero va desde planeación a compras. Planeación le dice a compras todo lo que se necesita de suministros. Y ya una logística más grande que va, pues como ya la conocemos, de proveedor a proveedor, al proveedor que serían los laboratorios, medicamentos, transporte, clínica, bodega y finalmente al consumidor que sería el paciente. Con esta logística tenemos que empezar a hablar de supply chain management, la cual se divide en 3 flujos: el de información, producto y dinero. En el flujo de información es muy importante que exista una comunicación entre planeación y compras, entre compras y proveedores,
y entre la clínica y el paciente. Se nota que la falla en este caso fue más que todo la comunicación en planeación y compras, porque no se tenían los suministros que se necesitaban, pero también es muy importante que la clínica le comunique al paciente si llega a faltar un medicamento necesario antes de que atiendan al paciente. En el flujo del producto vemos el movimiento de productos y las necesidades del servicio. El movimiento de productos sería pues todo el movimiento de los suministros y las necesidades que tengan los pacientes con estos suministros. Y tenemos que tener en cuenta si vamos a pedir make to order o make to stock, como para tener un stock de seguridad en el caso de que vayan a faltar algunos suministros, lo cual en este caso hubiera sido muy esencial. Y por último tenemos el flujo del dinero, que serían los créditos, las disposiciones de consignación para pagar todos estos suministros, y todo esto lo podemos hacer a partir de un calendario de pago. Para automatizar todos estos flujos, pues necesariamente se necesitan las tecnologías como Machine Learning o EMRP 1 y 2, y hubiera sido más fácil manejar todos estos flujos dentro de la clínica. Bueno, y como sabemos, pues el Supply Network Management, pues para que esto funcione se requiere de que todos los eslabones de la cadena de suministros estén conectados con los tres tipos de flujos mencionados anteriormente. Entonces lo que necesitamos es un ERP integrado para ayudar a que visualicen el inventario en tiempo real. De esta manera se podrá controlar la demanda y la clínica evitaría estar en escasez de cualquier medicamento. Una posible solución podría ser implementar el código de barras, el cual también incluiría un software para manejar los inventarios, donde todos los de la clínica pudieran ver que está disponible en tiempo real para evitar los problemas que sucederán en el caso. En este software también se facilitaría para los proveedores para que ellos también estén al tanto de la demanda de la clínica y sepan en qué cantidad deben producir, y en caso de que se llegue a un periodo de escasez seguramente podrán responder de manera más eficiente. También se puede sugerir que se haga unas reuniones semanalmente con todos los integrantes del equipo de suministros para que estas confusiones no vuelvan a suceder, ya que pues no puede morir un paciente por falta de un medicamento que debería estar en la clínica. Ok, muchas gracias, equipo. Hicieron el barrido de flujos, el barrido de conexión, y nos hacen una interpretación acerca de lo que está ocurriendo en términos de la figura que nos acompaña desde comenzando el semestre con esta materia de la cadena productiva. ¿Y cómo integran ustedes al final en la Supply Network los sistemas de información? Bien, muchas gracias. Ok. Luisa Fernanda, te pasé como anfitrión. Por favor, ¿me devuelves el anfitrión? Laura Fernanda, perdón. Voy, profe. Como así, Alison Fernanda. Hola, profe. Yo. Profe, yo te había escrito que pues nosotros éramos el grupo 9, solamente que pues otro grupo se confundió. Ok. O sea, ¿faltan ustedes? Sí, profe. Ok. Profe, creo que ya. A ver. A ver. A ver. Sí, listo. Grupo 9. Sí, profe. Va a compartir Laura. mi cuero. Laura. Listo.
Ah, me pusiste muy bueno, ya voy a compartir. Pensé que a Stephanie. Ok. ¿Nos estás hablando? Estás en silencio. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre el caso de lo que nunca llegó. Entonces la problemática, bueno, definimos como todo en 4 partes. La problemática, las logísticas relacionadas, los responsables y la propuesta de solución. Entonces nuestra problemática pues se basó en que hacía falta el medicamento Simultec. Entonces, pues por una parte está que no hay Simultec en el inventario, entonces por esto no hubo una orden de compra, o sea, antes de esto no hubo una orden de compra del medicamento y por esto se murió el paciente trasplantado. Por otro lado, pues hubo una falta de conocimiento de las responsabilidades de cada trabajador y entonces pues antes de esto no hubo negociaciones con los proveedores. Y también pues el proceso de selección del personal fue eficiente. Y también pues las órdenes de compra estuvieron congeladas. Por otro lado, pues tenemos las logísticas relacionadas. Nosotras escogemos la logística comercial, la logística interna, logística de almacenaje, logística hospitalaria y logística de transporte. Lo que cogimos como una logística integrada. Acá abajo tenemos los responsables de pues de todo lo que tuvo que ver en este caso. Entonces tenemos pues el doctor Papagayo, que es el director de la clínica, el médico, Pepito Pérez, que era el jefe de suministros, Topacio, la ex compradora que se retiró, Inés, la jefe de inventarios, Carlos, el comprador, Rebeca, la jefe de recursos humanos, Pablo, el planeador, y Alameda, la auditora interna. Entonces a partir de esto, nosotros como que sacamos todas pues algunas áreas y decidimos que nuestra propuesta de solución era implementar pues un sistema ERP. Entonces aquí tenemos pues como el área de auditoría, recursos humanos, gerencia, inventario, compras, planeación y suministro. Entonces para el inventario lo que hicimos fue que como que solución tuviéramos un RFID donde se pudiera saber cuántos productos hay pues y que siempre se tuviera al tanto de los productos que se tienen. Y pues de compras, planeación y suministros, sacamos que deberíamos tener un sistema, un software de MRP que controlara los stocks y también pues como una lista de BOM. Y a partir de compras, sacamos que tuviera un sistema como Oracle que conectara las compras con los proveedores para que así no hubieran como estos problemas de que no, estos problemas de que pues como el que las personas no pasen bien la información, sino que a partir del RFID todo se pudiera como ir hacia los proveedores y siempre se tuviera el producto disponible y pues que no pase lo que pasó con Juan. Sí, la idea es como no tener aquí, evitar un intermediario y pues un mal manejo pues con lo que pasó con Carlos y que llegue este sistema de información directamente a los proveedores y estos proveedores pues ya van a saber qué medicamentos y recursos hacen falta y lo envían directamente otra vez al hospital. Ok. Bien, resaltan ustedes la forma como lo presentan en esos 4 ejes. Interesante verlo de esta forma. Y en el eje horizontal, en la logística relacionada, en la logística hospitalaria, pues ya vimos hoy que habría falta ahí la logística humanitaria. Y en la propuesta de solución muy centrada en términos del manejo del ERP, que aunque es válido, tendríamos que entrar a integrar otros elementos que a medida que avancemos en el semestre vamos a verlo, pero
interesante que ustedes hagan la propuesta alrededor del sistema de información. Bien, muchas gracias. Bien, como acabamos de ver en todas las presentaciones, tenemos varias formas de presentar el diálogo. Ustedes lo ven aquí en este gráfico que he hecho a medida que avanzaban las presentaciones, muy esquemático. Qué tipo de presentaciones fueron integrando, fueron desarrollando, que nos fueron permitiendo poder consolidar mensajes. El primer mensaje que tenemos en todos es que definitivamente tenemos que diluir lo que significan los hilos en las organizaciones, y eso los lleva a ustedes a pensar la ingeniería en conseguir ese tipo de habilidades para poder generar esta ilusión. Indudablemente, como los servicios, lo que hemos visto también en el componente de servicios, los recursos humanos comienzan a jugar un papel determinante, y es también un llamado de atención para ustedes como ingenieros el entender que estas relaciones van a ser definitivas para poder trabajar. Lo otro que también podemos ver es que la planeación puede tener muchas caras, no solamente en términos de la planeación más amplia que nosotros tenemos desarrolladas normalmente para los procesos de producción, sino que en el caso de los servicios ustedes se van a encontrar con planeación de eventos únicos, lo que hace que exista o que ustedes generen la conciencia que existe la tangibilidad. O sea, esa línea que nos mostró acá el grupo número 2, que esa línea es presente precisamente para poder ubicar con mayor facilidad qué es de bienes y qué son servicios. Y que efectivamente tenemos que avanzar hacia comenzar a comprender la cadena productiva, hacia la cadena de supply chain, entendiendo los flujos. Más adelante comenzaremos a entender con mayor claridad qué significa precisamente el alcanzar esa comprensión de supply chain management. Bien, ¿alguna pregunta con respecto al tema visto el día de hoy? Bien, espero que en nuestro proceso cognitivo, en la clase anterior cerramos todo el tema de Juan confundido y entendimos mucho más las implicaciones que eso tenía en términos de las operaciones, cómo iban avanzando las logísticas y los flujos, tal como lo hemos visto hoy también, y nos falta el componente de las tecnologías de información. Estamos viendo la llegada también de la otra área para entender mucho más lo que es la cadena de valor, la supply chain y la supply network, que es el componente de los servicios, donde vamos viendo que esto está permanentemente mezclado, valorando mucho más lo que significa la tangibilidad. Y nos fuimos hacia un caso donde hoy tenía como consigna presentar el componente de logística. Dos grupos presentaron el componente ya elementos de la supply chain, pero que en términos generales vamos aprendiendo un poco más lo que significa la metaconexión. Hoy acabamos de terminar el proceso de retroalimentación y yo hice alguna retroalimentación también con lo correspondiente al caso como tal. O sea, en términos de poderles especificar, mire, hay varios tipos de planeación, ahí está la logística humanitaria, pero aquí en este caso, voy a dejarlo aquí nada más perfilado, nos falta comenzar a entender un poco más el componente de la línea ética, la línea legal y la línea moral, que vamos a seguir entendiéndola en los diferentes casos, y volveré sobre todo por aquí cuando les diga, recuerdan a el doctor Papagayo, tendremos que ver elementos que tienen que ver con estas tres líneas,